La tarde se mueve. Con Edmundo García y Francisco Aruca. La tarde se mueve. La tarde se mueve. La tarde se mueve. Con Edmundo García y Francisco Aruca. Polémica, el mejor resumen noticioso de cara a cara, de cara o cruz. La tarde se mueve. Ya comienza. Este programa es auspiciado por Mar Azul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia. Este programa es presentado por Citgo Petroleum Corporation. Citgo, energía latina, energía solidaria. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a La Tarde se mueve, les saluda Edmundo García. Como cada día en esta 1450M, un programa alternativo que se archiva inmediatamente que terminamos en progresosemanal.com y la revista que dirige y edita Álvaro Fernández cada jueves, como hoy, y también en la noche se mueve.us, además de que nos puede escuchar en frecuencia rd.com, en vivo, sin interferencia, en cualquier lugar del mundo. Hoy es un día especial porque voy a tener el privilegio de entrevistar a un hombre que es conocido, no es de los nombres que crean Alaraca, que está constantemente en el escenario o en el proscenio, pero es un hombre que ha sido partícipe y que es protagonista de una etapa muy importante de la vida cubana y sobre todo aquí en los Estados Unidos. Se trata del pintor, el artista cubano Vicente Dopico Lerner. Buenas tardes, Vicente Dopico, por comparecer por primera vez en La Tarde se mueve. Y quiero decir que me acaba de confesar que esta es la segunda vez que habla ante un medio de comunicación. Buenas tardes. Miedo escénico. No, gracias a ti por invitarme, Mundo. Miedo escénico, me decía. Miedo escénico, pero en el micrófono, qué increíble, ¿verdad? ¿Verdad? No, pero estoy bien, no hay problema ninguno. ¿Y eso es propio, tú crees, de tu condición de artista? Es propio. Yo tiemblo cada vez que tengo una exposición. ¿Verdad? Un opening para mí es como una tortura, así, una cosa esa. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que...? No sé, porque no es a mí solo el que me pasa. Yo he leído que le pasa a mucha gente. Ya. Un opening es como una, y además, más cuando te toca a hacer una conferencia sobre tu propio arte, ¿no? Como que tú te amilanas ante lo que estás haciendo, porque en definitiva tú lo que haces es pintar. Yeah. O sea, tu lenguaje no es, el lenguaje de nosotros es nuestro. Aunque a pesar de que tenemos lenguaje, ¿no? Por supuesto, somos coherentes, pero el arte, es visual. Al ser el lenguaje visual, tú vives con tu propio lenguaje dentro de un cuarto constantemente, pues llega un momento en que para ti es muy fácil, porque lo haces todos los días. ¿Tú siempre fuiste una persona introvertida? Bastante. ¿Desde niño? Desde niño, sí. Yo siempre fui introvertido desde niño. ¿Tú eres habanero, Dopico? Soy de La Habana, yo no sé de qué barrio, si es Belén o Jesús María. Yo nací en el barrio en la calle Oficio, 406. Yo no sé qué barrio es ese. ¿En qué año tú llegaste a Miami, Dopico? En el 64. Ya, ¿y la procedencia familiar tuya cuál era? Mi procedencia familiar es muy heterogénea. Yo soy familia de... Mi padre era un español aldeano de Galicia, que fue para Cuba cuando estalló la guerra civil española. Y mi madre era una chilena, hija de judíos que emigraron a Chile. Y ella nació en Chile, después ellos todos emigraron a Cuba. ¿Era una familia clase media, alta? No, clase pobre, clase media trabajadora. ¿Y por qué te vas? O sea, cuando tú naciste en 1945, cuando triunfa la 43. O sea, cuando triunfa la revolución, tú tienes apenas 16 años. Tengo 16 años. Sí. ¿Y qué impacto tuvo para ti el triunfo de la revolución? Bueno, muy grande, porque el problema es que yo participé el último año de la revolución. O sea, yo tuve, por razones obvias que no vamos a discutir ahora, porque todo el mundo tiene algo distinto. Yo estudiaba en el Instituto de La Habana, y entonces era un lugar muy explosivo, y principalmente más explosivo fue al final de 58. O sea, tuve una participación de una forma u otra en la revolución a finales de 58. Fue el año en que yo tuve la participación. Entonces, para mí fue un impacto muy positivo. Yo era un revolucionario activo. ¿Y las primeras medidas de la revolución, cómo tú las asimilaste? Muy bien. El problema mío con la revolución es que yo soy de una extracción católica. Uh-huh. O sea, en la extracción mía católica, pues trajo por consecuencia una separación. Tú dices, el problema tuyo en esa época. El problema mío en esa época, ¿no? Ajá. Claro, naturalmente. Son épocas que pasan. ¿Tú consideras que la Iglesia Católica en los primeros años de la Revolución jugó un papel de activismo político? Claro, natural. Para derrocar a la Revolución. La Iglesia Católica era una iglesia eminentemente extranjera, prácticamente. Eran una cantidad de sacerdotes extranjeros que eran los que predominaban en la ideología. O sea, eran pocos los sacerdotes cubanos que tenían algún tipo
se destacaban. Entonces, pues es una procedencia principalmente española, que venían de los curas fascistas después de la guerra civil. ¿Y te viste envuelto en lo que ese grupo de esa iglesia trataban de hacer? No, y aparte de eso, yo creí en esa iglesia fehacientemente. Yo era un católico práctico, y sigo siéndolo un católico, aunque no sea práctico, sigo siéndolo igual. Yo comprendo que aquella iglesia era un tipo de iglesia que no es la iglesia de ahora. El cambio de la iglesia fue muy profundo después de la revolución. ¿Tuviste problemas políticos en Cuba? Claro, naturalmente. ¿Fuiste preso? Yo estuve preso 4 años. ¿Tú cumples 4 años? ¿De qué año? 4 años, de 60 a 64. ¿Y por qué? ¿Cuál era la causa? Atentar contra los poderes del Estado era la causa típica, o sea, conspiración. ¿Qué tú habías hecho? Bueno, de todo. ¿Qué habías hecho? Sí, de todo. Nosotros éramos... ¿Habías hecho sabotaje? No. ¿Qué habías hecho? Yo no soy violento. Yo conspirar para reunir armas, para alzarme, preparar alzamiento, me acusaron de preparar un alzamiento. ¿Te querías alzar contra la revolución? Claro que sí. De hecho, estaba clandestino contra la revolución en aquella época. ¿Y cómo te cogen preso? Me cogen preso por un error que cometí, o sea, me detectaron en una casa de seguridad que yo estaba y me cogieron preso. Y te llevan a juicio y cumples 4 años. Me llevan a juicio y me condenan a 20 años. Uh-huh. Pero cumplo 4 porque mi madre es chilena. Intervino la embajada de Chile y con Raúl Roa, cuando aquello el viejo Raúl, me concedió lo que se llama como una especie de salvoconducto. O sea, me botaron de Cuba, me mandaron para Estados Unidos. ¿Y saliste para Chile? Bueno, iba para Uruguay en el último avión de las embajadas de Uruguay, porque Chile había llegado a un acuerdo con la embajada chilena, con la embajada de Uruguay, pero ese avión aterrizó en Miami, no fue por Uruguay. ¿Y te quedas en Miami? Claro, me quedo en Miami. Eso fue en el año 65. Final de 63, principio de 64. Ya. ¿Nunca se te ocurrió, estando preso, hacer como Aruca, que se disfrazó de niño y se escapó de la cárcel? No, porque se adelantó. Ya, Aruca creó el precedente. Aruca se adelantó. Aruca se disfrazó de Aruca, no se disfrazó de niño. Como Aruca no hay otro. O sea, Aruca se disfrazó de Aruca, era Aruca y... Son muy, muy amigos tú y Aruca, Sí, muy amigos. Aruca habla de ti con mucho... De muchos años. Yo creo que... Es más, yo estaba ahí presente cuando él se fugó. Ah, sí, ¿tú sabías que se iba a fugar? Mira, Aruca no lo sabe, pero la mitad, las 3/4 partes del presidio se sabía que Aruca se iba a fugar. ¿Vestido de niño? Vestido como Aruca, o sea, todo el mundo decía vestido de niño, pero es que Aruca era un niño. Aruca cuando tenía 18 años parecía que tenía 14. Tú sabes que te pudieran abrir una causa ahora por no haber delatado a Aruca. Oye, no, es que Aruca habla de ti con mucho cariño. De las personas que yo oigo hablar con Aruca, sí, con mucho, mucho cariño es de ti. Sí, yo igual de él. Sí, somos muy amigos, nos hicimos muy amigos. Después de la... Eso no tiene nada que ver que ambos sean bajitos. No, eso no tiene que ver. Eso no tiene. Yo soy más alto que él. Una pulgada. ¿Cómo tú recuerdas el Miami al cual llegaste? Fíjate ya, el mundo, me estás preguntando algo que es la A grosso modo, ¿cómo era aquel Miami en el cual tú comienzas a insertarte? Un Miami que, por un lado, era un Miami mucho más agradable en términos de vida, o sea... era otra forma de vida, alcanzaba mucho más el dinero, era un Miami donde tú podías trabajar y vivir modestamente, pero podías trabajar, no era el Miami de ahora. Por otro lado, era un Miami que estaba acalorado y completamente loco con respecto a la contrarrevolución. Polulaban, todo el mundo estaba conspirando, todo el mundo quería irse para Cuba a derrocar a Fidel. Las invasiones a Cuba se planeaban en los bares de las esquinas, o sea, era un Miami loco en ese sentido. Pero yo también llegaba loco porque yo te llevaba a la cárcel. Ponte en la situación en que nosotros estábamos cuando... Era muy violento ese Miami, yo pico. Era bastante violento. Tú estabas aquí cuando, por ejemplo, vuelan en pedazos a Manferrer. Sí, yo estaba aquí. Sí, pero ya es un Miami más cercano a más lejano a lo que yo llegué. O sea, 4 años después que yo llegué fue que volaron a Manferrer. Uh-huh. ¿Cuándo tú te das cuenta que el proceso revolucionario es irreversible? Yo creo que, yo si te digo una cosa, no te miento, yo creo que en la cárcel ya yo sabía que el proceso revolucionario era irreversible. En los discursos de Fidel contra la SORI, contra las organizaciones revolucionarias integradas, ya yo me di cuenta que aquello no era lo que nosotros pensábamos en el momento que caímos presos. Porque la idea de nosotros en la prisión, al caer presos, me imagino que tanto Aruca como yo, como todos los demás que hemos evolucionado en este proceso, era que el Partido Socialista Popular había acaparado la revolución y que la revolución estaba totalmente en manos del partido y por ende de la Unión Soviética, lo cual se probó que no era así. Y entonces por esas razones que nosotros conspiramos contra la revolución. Y hubo un momento en que comenzaste a simpatizar con la revolución, pero ¿eso se produce estando preso en Cuba o se produce...? No, se produce ya estando aquí.
Estando aquí empezar. Y cuando te digo, uno va paulatinamente, o sea, primero tú vas entendiendo que de alguna manera la situación, la cosa no es como tú pensabas, o sea que ahora, también tienes que ponerte en la perspectiva de que yo tenía 17 años cuando caí preso. O sea, tú comprenderás que a los 17 años la conciencia política tuya es inmadura totalmente. Tú vas madurando en la medida en que vas evolucionando y vas viendo las realidades. Cuando tú llegas, una de las cosas que cuando yo llegué aquí me di cuenta que esto estaba completamente acaparado por los batistianos. O sea, esto era Batista, el régimen de Batista, pero en Miami, prácticamente. O sea, completamente acaparado. Tú no podías inclusive decir que tú habías sido revolucionario porque te buscabas un problema. Habían grandes problemas entre los que fueron revolucionarios y venían, y entre comillas los batistianos, ¿no? O sea, que por ahí me di cuenta, dije que yo no pertenezco a esto. ¿Y cómo se va dando el proceso de simpatizar, de dejar de ser una persona en contra de la revolución y llegar a ser un hombre que respeta a la revolución? No te puedo explicar exactamente, pero es un proceso más bien histórico. Acuérdate que los 60 es una década muy interesante en Estados Unidos. Y los procesos sociales de los 60 te van madurando paulatinamente. Los 60 aquí, en California, empezaron los hippies, los derechos civiles de los negros. A mí me impactó mucho cómo al llegar aquí se le trataba a los negros. Yo llegué aquí todavía, yo tuve experiencias con amigos negros que no podían andar conmigo en un carro. O sea, yo viví en una casa donde era una puertorriqueña y un negro amigo mío, que no te voy a decir el nombre para no involucrarlo, una gran persona, que fue cura después, o es cura todavía. Me estuvo en su casa y como a los 15 días la puertorriqueña me habló a mí. Me decía, es que el problema es que la gente está murmurando que un blanco y un negro viviendo aquí es un poco chocante. Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver eso? Y el problema es que yo estaba en una ciudad que no tenía nada que ver con de donde yo venía. Yo había acabado de llegar a un mundo que era completamente ajeno a mí. El proceso que se vive en Entonces ese proceso te va enseñando, te va poniendo una perspectiva que tú no tenías en el momento en que tú haces contrarrevolución en Cuba y caes preso. Pero lo que se estaba viviendo en los 60, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo occidental. Todo el mundo occidental. Ese movimiento de liberación, completamente. La revolución de las flores, los The Beatles, o sea, todo ese fenómeno impacta la mentalidad de confrontación de los cubanos, en tu caso, que tenían los cubanos de Miami. En mi caso y en el caso de muchos, y de hecho, nosotros cuando tú analizas la procedencia de Areito se compone precisamente de elementos que le sucede lo mismo que me sucedió a mí, pero en diferentes lugares, en diferentes formas. O sea, eran grupos que estaban aislados y principalmente los que más tuvieron esa experiencia fueron los que se fueron de Miami. Porque Miami era una cosa muy sui generis. Era un lugar, como siempre ha sido, un lugar muy aislado del resto de los Estados Unidos. Y los cubanos estaban ya preparando el terreno para poder tomar el control político, el cual tomaron después con Reagan. El movimiento de la revista Areito, del cual tú eres fundador, junto con Andrés Gómez, con Aruca, con Lourdes Casal, con Marifeli Pérez Estable. Claro. Marifeli fundadora también, ¿no? Marifeli es una de las primeras, el comité de redacción, el comité principal, el comité de redacción de Areito, se compone primeramente de Marifeli, Lourdes, Aruca y Albor Ruiz. Yo inclusive no estaba ahí cuando aquello, creo que soy el segundo. Yo lo que era el que diseñaba la revista. Tú como pintor, como artista, ahora, sí. Tú eres ese hecho estético que fue Areito y ético, es tu primera inserción en una nueva participación en el tema cubano ya en los Estados Unidos. Sí, claro, es ese. Yo anteriormente lo que estaba era estudiando, yo no tenía contactos tampoco, porque yo no soy del grupo de Areito que se fusionó en Gainesville y que fue la Juventud Cubana Socialista, que fue el principio, que fueron muchachos muy jóvenes y muy radicales. Yo no tenía nada que ver con ellos, más me miraban como un viejo a mí, me miraban desde otro punto de vista, ¿comprende? Yo reacciono, yo me empato con Areito en mi viaje a Puerto Rico y después a Nueva York, que veo a Aruca, veo a Albor Ruiz, veo a toda esa gente. Entonces ellos me presentan a Lourdes Casal, que es el núcleo central. Nosotros nos nucleamos mucho alrededor de Lourdes, que era una de las figuras más importantes de la revista. De hecho, no sé si fue ella la de la idea, fuimos todos los de la idea. Entonces me invitaron, fui invitado a participar. Y por supuesto, como no, ese era un foro que yo quería, inclusive ese era el foro que yo quería tener para poder expresar las ideas que ahora tenemos. Que en ningún momento eran ideas en mundos radicales.
La gente habla de Areito. Areito fue un foro no tan radical como la gente piensa. Se radicaliza con el tiempo, pero era un foro sencillamente que estaba tratando de ver a la revolución desde otro punto de vista completamente diferente. Desde un punto de vista centro-izquierda y desde un punto de vista de izquierda. O sea, Areito es pluralista en ese sentido. Inclusive dentro del comité de redacción de Areito está Lourdes Casal, que era del directorio, que fue propagandista del directorio en Europa, o sea, que era yo, que provenía de la contrarrevolución, Aruca, que se había escapado, era Villalón, uno que era ex hermano de Lasalle. Ese fue el primer comité de redacción de Areito. O sea, no teníamos nada que ver con un proceso de cabezas calientes como la gente después trató de pensar, y de la gente castrista y de comunista y toda esa mano de tonta bobería. Lo que nosotros pusimos en Miami muy inocentemente, sin saber lo que iba a pasar después, era un medio que sirviera de foro a toda esa gente que tenían las ideas de nosotros, más nada. ¿Qué impacto tuvo Areito y qué escollos tuvo que sortear? Impacto brutal. ¿Cuál fue el impacto? El impacto dentro de los grupos progresistas fue muy positivo, pero muy positivo al punto que enseguida nosotros, bueno, era una revista nacional, estuvo funcionando hasta no me acuerdo qué fecha, nacionalmente. O sea, habían grupos en Nueva York, habían grupos en Washington, en las universidades. Areito funcionó mucho en las universidades. Ese fue el impacto dentro de los grupos progresistas. ¿Hay una cifra de cuántas personas logró nuclear o a cuántas personas logró impactar? ¿No? Cientos de personas. ¿Cubanos básicamente? Básicamente cubanos, porque después Areito pasó a llenar una función más bien latinoamericana. O sea, artículos venían de otros colaboradores que trataban los asuntos latinoamericanos, porque muchos de los cubanos del principio se forjaron en las ideas más progresistas con grupos radicales de Estados Unidos, como La Raza, el Indian Movement, esas cosas, y participaron cubanos que después participaron en Areito. ¿Y cuáles fueron los escollos que tuvo que enfrentar? ¿Qué dificultades? Dificultades, imagínate tú, la reacción de la comunidad, de la derecha cubana fue espantosa. ¿Cuál fue? Tremenda, nos acusaron de comunistas, nos acusaron de colaboradores, que era lo principal, de colaboradores con castristas, que no teníamos nada que ver con la colaboración castrista. Nosotros no hacíamos nada con Cuba prácticamente. Fue después que vino en contacto con Cuba. Nos acusaron de todo eso y después, bueno, lo que tú sabes, después vinieron las amenazas de muerte, los atentados terroristas. Nosotros sufrimos como 4 atentados terroristas, yo uno de ellos. Tú sufres un atentado terrorista y todo señala al señor Antonio de la Cova. Todo señala, fue condenado por eso. Fue condenado por el atentado terrorista. O sea, cuando digo todo señala, la justicia norteamericana encontró culpable de terrorismo a Antonio de la Cova, que por aquí lo presentan como profesor universitario. Uno de ellos que lo presenta es un señor que tú mencionas a veces, Cancio. Wilfredo Cancio. Lo identifica como académico, un hombre convicto de terrorismo, y se le olvida. Esa es la memoria selectiva de Wilfredo Cancio y de otros periodistas de Miami. Ahora, la versión que tengo es que este hombre, en el acto terrorista que planifica contra ti, va por una de las ventanas de tu casa, coloca una bomba por una ventana en una habitación donde estaba tu niña pequeña. Él lanza, hay varias versiones, el FBI a mí, después te voy a contar lo que pasó. Lo que él hace es tirar 2 cócteles molotov por la ventana de mi hija. ¿Por la ventana donde está tu niña? Sí, la casa tenía una ventana al fondo y ahí vivía mi hija, y entonces la persiana estaba media abierta, incluso dentro de la gasolina, que ya el olor a gasolina era horrible. Con la suerte del mundo, tú no lo vas a creer, cuando yo salía a ver qué había pasado, todavía una de las mechas del cóctel molotov estaba encendida. Dios mío, ¿no explotaron? No explotaron. Eso fue. ¿Y la niña qué edad tenía? No, mi hija tenía 10 años. Y estaba en esa habitación. Salió en pánico, corriendo. Aquello fue espantoso, fue aquello. Yo no sé mucho de bombas. Si eso explota, hubiera matado a tu hija. Bueno, no hubiera matado, pero hubiera quemado a toda mi hija, porque eso la gasolina entró dentro del cuarto, inclusive, sin haber encendido, porque por alguna razón esa mecha no contactó la gasolina. Nada, un milagro, una cosa muy... ¿Qué edad tiene tu hija ahora? No, 45. Si tú te has vuelto a encontrar a Antonio de la Cova, que anda por ahí, a veces te lo has encontrado de cerca. Nunca me lo he encontrado y trataría de no encontrármelo jamás, honestamente, sinceramente, porque para mí es un psicópata completo, es un enfermo mental. Aquí tengo toda una serie de anotaciones que salen de Antonio de la Cova. Fíjate tú, si Antonio de la Cova era malvado, que él tenía, estaba loco o era terrorista, que lo encontraron culpable de la bomba mía, del cóctel molotov mío, de la bomba de Eliseo Pérez Estable,
Él le colocó una bomba al apartamento de Eliseo. El padre de Marifeli. No, el hermano de Marifeli. El hermano. En la puerta del apartamento, que si explota lo hubiera volado el apartamento entero. Lo cogieron poniendo una bomba en una librería de adultos de la calle 8, que todas estas no sé por qué le puso la bomba a la librería, pero bueno, ahí fue donde lo cogieron, porque había un infiltrado que se llamaba Miguel Ángel Peraza. Y Miguel Ángel Peraza lo entregó. Y inclusive estaba conspirando para poner una bomba en una sinagoga en Fort Lauderdale. Y también lo encontraron culpable por eso. En total le echaron como 65 años. Pero no lo cumplió bastante poco. Mira, Mundo, yo no entiendo qué pasó. La jueza Morfonio, que fue la jueza que lo condenó por el estado de la Florida, decía que la sentencia debía correr consecutivamente a las sentencias federales. Y sin embargo, él en menos de 6 años estaba en Puerto Rico por una gestión que hicieron 2 senadores puertorriqueños. Uno de ellos lo votaron por corrupción política. Y entonces lo llevaron para Puerto Rico. ¿Cómo fue? No sé. Nadie sabe exactamente por qué razón cumplió tan poco una persona con esos antecedentes y esas pruebas de terrorismo. Pero bueno. Vicente, hacia la justicia. ¿Qué le dirías tú a Antonio de la Cova, que muy probablemente lee esta entrevista? ¿Qué le dirías tú a la vuelta de unos cuantos años de ese hecho? ¿Qué mensaje tú le mandarías? No sé, el mundo me estás poniendo, no le mandaría ningún mensaje, yo no puedo mandarle un mensaje a una persona así. No, yo no guardo rencores, yo soy una persona que he superado toda una serie de rencores y de odios. Lo que sí me preocupa más que Antonio de la Cova es la injusticia de la justicia americana. Porque en realidad, si tú te pones a mirar en perspectiva ese récord de terrorismo en estos momentos, ¿cuántos años no lo hubieran echado? ¿Qué hubiera sucedido si hubieran cogido a un terrorista X que no fuera un terrorista cubano en esa condición? Este tipo de terrorista cubano, la justicia norteamericana lo ha visto siempre como los terroristas buenos. Ese es el problema. O sea, hay terroristas buenos y terroristas malos. Fíjate que hay una cosa que yo encontré buscándola. Sabía que me ibas a preguntar esto. El William Edward Buff, el jefe de escuadrón de bombas de aquí de Miami, escribió en ese año, 76, que Miami se había convertido en una zona de guerra donde los testigos no hablaban y las víctimas no recordaban. Fíjate cómo estaba esta ciudad. Por ahí te puedes imaginar. Acaba de explotar una bomba aquí en América. No, claro, una de las razones por las cuales me alegro que me hayas invitado. En Airline Broker acaba de explotar una bomba. ¿Qué reflexión te motiva? No, la reflexión que me motiva es esa. Sencillamente no quisiera, bajo ningún concepto, que eso hubiera ocurrido. Que esta es la pesadilla de los 70. Nosotros cuando hicimos Areito, jamás nos imaginamos que iba a suceder una pesadilla como esa. Es más, dentro de nosotros murió una persona que era uno de los muchachos mejores que había en Areito, que era Carlos Muñiz en Puerto Rico, que lo asesinaron vilmente en una calle de Puerto Rico. Nosotros no quisiéramos que esto escalara. Lo que quisiéramos es que el FBI encontrara, como no hacía antes, como no hizo antes, porque aquí el FBI no encontró antes, aquí hay 50, 60 artefactos explosivos que no han sido resueltos y están ahí. Y entonces lo que quisiera precisamente que esto no hubiera ocurrido. Y sencillamente creo que nosotros estamos en el deber de presionar a las autoridades para que capturen al autor de ese hecho, para que eso se empiece, porque el problema del principio de esto fue precisamente que después de la primera bomba, la segunda y la tercera no pasa nada. Aquí ponían bombas por gusto, era una fiesta de bombas. Era como vender mamoncillo. Eran como vender, sí, una cosa horrible. Tú que has vivido tanto en Miami, conoces esa época, ¿qué impresiones has tenido o has ido formándote del proceso llevado a cabo aquí en Miami contra 5 luchadores antiterroristas presos en Estados Unidos? La injusticia de los cinco de injusticia. Ellos debieron haber sido condenados por agentes extranjeros, no debieron haber sido hechos lo que hicieron y entonces lo que aprovecharon. Yo lo que no entiendo cómo es que no cambiaron eso demuestra que en Miami tú no puedes tener un juicio justo. Eso está claro. Ellos fueron culpables por no haberse registrado como agentes extranjeros. Pero tú te imaginas qué clase de condena han recibido cuando estás hablando de un terrorista capturado. Yo decía una vez que a los terroristas cubanos hay que capturarlos encendiendo la mecha. Si no, se lo dije una vez al FBI. ¿Cómo es? Si no lo cogen encendiendo la mecha. Si no lo cogen encendiendo la mecha, no puede, porque el FBI, antes del atentado de la Cova, me avisó a mí. Él me llamó, ellos sabían que me iban a hacer un atentado. ¿Y por qué no lo pararon? Entonces yo le dije, pero que ustedes esperan,
No, que hay que cogerlo con las manos en mano. O sea, le dije, tienen que cogerlo con encendiendo. Y así fue como pasó. Los cogieron encendiendo la bomba en la librería. Y así fue como los capturaron. Dopico, ¿cómo se produce tu primer acercamiento ya a Cuba, a la revolución, a la nación cubana, estando aquí? ¿Cómo se produce el primer contacto, el primer acercamiento? Me estás llevando muy atrás, no me acuerdo. Yo una vez visité la sección de intereses, no existía. La misión cubana. En Nueva York, la misión cubana. Estaba en Nueva York y visité la misión cubana en Nueva York y inclusive busqué literatura cubana y busqué, tú sabes, hablar con algún funcionario cubano sobre la revolución, conversar con un cubano de allá. Porque creí siempre en el diálogo, siempre que el diálogo era que después a la larga nos dio la razón en la historia. El diálogo fue la solución del problema. ¿Fuiste solo a buscar ese encuentro? Solo. ¿Y se produjo? Se produjo, sí, se produjo. Se produjo con un amigo mío que después se hizo amigo mío, se llama Jesús Arbolella. Y ahí comienza tu primer contacto. Mi primer contacto, entonces después pues yo conocía a muchos de los que participaron en Areíto, y entonces pues nos dimos a la tarea de hacer Areíto y llevar Areíto para enseñar que nosotros estábamos haciendo una labor de acercamiento con Cuba, porque también tú no puedes hacer una cosa y dejarla en el aire, ¿no? Y se sorprendió Arbolella, siendo funcionario en ese momento, de que un cubano así en esa época saliera a buscar un encuentro. Creo que ella tenía experiencia de otros más que habían pasado por ahí, él había conversado con ella, una persona muy agradable. Y entonces tu primer viaje a Cuba, ¿en qué? No, en realidad nosotros, mira, yo te digo una cosa, nosotros los más viejos del grupo, empezando por mí, terminando por Aruca y la misma Luz de Casal, jamás pensamos que nuestro regreso iba a ser así. Nosotros no lo hicimos en tanto por regresar, sino por demostrar que nosotros teníamos una idea diferente y por tocar de alguna manera las puertas de la patria. Vamos a eso inmediatamente. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Estamos hablando con el gran artista, vamos a hablar de su obra también en esta entrevista. Vicente Dopico Lerner, mandan los comerciales, inmediatamente estamos de regreso. Estamos de regreso en La Tarde se Mueve con el pintor y protagonista de su tiempo, Vicente Dopico Lerner. Estábamos hablando del primer viaje, el primer reencuentro con Cuba, de llegar a Cuba. ¿Qué impacto tuvo? Bueno, el primer reencuentro con Cuba para nosotros, ¿no? Fue el diálogo del 78. La primera vez que tú regresas en el diálogo, como parte del diálogo. Como parte del diálogo. Nosotros somos protagonistas del famoso diálogo del 78. Entonces, el diálogo del 75. ¿Estuviste ahí con Fidel? Estuvimos con Fidel ahí, estuve con Fidel a todas las reuniones. ¿Qué tú opinas de Fidel? Es una persona, es que Fidel es un personaje que va más allá de lo que tú puedas opinar de él. Fidel tiene una dimensión mucho más fuera de Cuba, mucho más. Por eso la revolución tú no la puedes observar con lupa por pedazos, tú tienes que observarlo en su extensión más ampliada. En lo macro. Eso es como tú tienes que estudiar la revolución cubana, como toda revolución. Una persona con una personalidad muy absorbente, una persona con un carisma muy fuerte y por otro lado una persona que no, una de las cosas que más me impresionó fue que durante todo ese tiempo no buscó protagonismo. Durante el diálogo del 78. El diálogo del 78 no buscó protagonismo, o sea, dejó que los protagonistas fueran todos los demás. Él fue un protagonista lógico, era la figura central, entonces tenía que ser un protagonista lógico. Me acuerdo que una vez estaba un amigo mío una anécdota de él, es que un amigo mío se llamaba Roberto, ahí no me acuerdo el nombre, que quería habló con el hermano, habló con Fidel, pidió la salida de su hermano, porque tú sabes que nosotros sacamos 1.500 presos políticos en esa misma noche. Que después no se los agradecieron mucho. No, a las historias... El desagradecimiento... Tendríamos que hablar otra entrevista conmigo. El desagradecimiento fue grande. Pero bueno, entonces Roberto estaba aquí y el hermano estaba preso, ¿no? Y entonces él se paró y dijo, yo lo que quiero es saber si yo puedo salir de aquí con mi hermano. Y entonces me acuerdo que se terminó por completo la función del diálogo, y Fidel así con la mano, y yo no sabía, Roberto estaba al lado mío, no sé si le estaba diciendo mío Roberto, y viene y se acerca, y lo vi ahí, se acercó a mí y me dijo, ¿cómo tú estás? Por nombre y todo me lo dijo, se conocen los nombres de todo el mundo, y le dijo a Roberto, vete para el hotel que tu hermano está ahí esperándote. Y lo sacó, ya se acababa de sacar del hermano. O sea, esos rasgos son las cosas de Fidel Castro, ¿no? El diálogo del 78 marcó una gran pauta.
Si el diálogo del 78 fue una cosa que nadie esperaba, y ni nosotros mismos lo esperábamos, ni la pauta que marcó no esperábamos tampoco, ni lo que nos iban a dar nos esperábamos. Aquí decían horrores. Y marcó una pauta porque por primera vez ellos toman la iniciativa y el riesgo de dialogar con un grupo de cubanos que la mayoría de ellos, y te lo digo de verdad, la mayoría de ellos habían sido habían sido adversarios de la revolución. Y sin embargo tomaron esa decisión y yo creo que fue un producto, el producto fue más que bueno. Hubo ese diálogo y se han producido otros. ¿Cómo ves tú hoy en día, cómo valoras tú la relación de la nación y los cubanos, de la nación y la emigración, o de la patria y los cubanos que viven fuera de Cuba? ¿Cómo tú ves esa relación? Yo quisiera que fuera mejor inclusive por parte de Cuba. Yo quisiera ver de una vez y por todas el final de la famosa ley migratoria para todos los cubanos. Es lo que yo quisiera ver. ¿Qué parte? Explícate en eso. ¿Qué es específicamente que te completa, gustaría? O sea, que puedan salir los que quieran salir, que los balseros puedan regresar, que nosotros podamos ir sin necesidad de tener esas cosas que tenemos, de los pasaportes carísimos y todas esas cosas. Y la gente que no puede ir, que puedan ir. Aunque te digo una cosa, del diálogo para acá han habido muchos triunfos, muchos logros. Cuando el diálogo tú no podías ir como quieras en Cuba, tenías que pedir una visa. Y hoy por hoy tú sacas el pasaporte y vas cuando tú quieras. Siempre y cuando no tengas un delito que Cuba considere un delito de alta gravedad, todo el mundo está yendo a Cuba. Yo mismo estuve involucrado en los viajes y a mí nunca me viraron un pasajero por gusto. O sea, Eso es interesante en tu vida. Tú junto a Aruca forman la primera agencia de viaje, que es Mar Azul. La primera agencia de viaje. La primera de viaje se llamó Cuba Travel. No Mar Cuba Azul. Travel era en Miami y allá en Nueva York o New Jersey era Mar Azul. Después se hizo Mar Azul, pero Cuba Travel era general. Y tú dirigías Cuba Travel en Miami. Cuba Travel en Miami, o sea, durante mucho tiempo. Yo fui el que fundé Cuba Travel en Miami. ¿Cómo era el trabajo de las agencias en esa época? ¿Qué se motivaba, qué se buscaba por parte en general? ¿Cuál era el concepto de los viajes a Cuba? No hablo ahora de quienes lo rechazaban, o sea, quienes lo propiciaban. ¿Cómo eran esos tiempos de las agencias? ¿Cómo funcionaban? No sé cómo explicarte. Funcionaban con mucha burocracia por parte de Cuba. Cuba, cuando aquello estaba muy en pañales para poder recibir tanta gente, entonces el formulario que tenías que llenar era muy grande. Sin embargo, se llenaban las agencias. Desde el primer día que nosotros abrimos Cuba Travel, teníamos la agencia llena. Inclusive yo fui el que llevé a Cuba el pasajero 100,000 en ese año primero que nosotros empezamos. Mi pregunta es, ¿estas agencias cuando se autorizaron con fines de lucro para alguna de las partes, o con motivo humanitario, o con motivo de acercamiento con la inmigración? ¿Cuál era? Yo creo que hay dos razones principales. Con motivos de acercamiento y con motivos humanitarios fueron para mí los primeros, porque nosotros no tuvimos motivos de lucro ninguno. Nosotros empezamos con nuestro dinero, nosotros perdíamos dinero. Llegó un momento en que perdíamos dinero con las agencias por razones de logística, tú sabes. O sea que por motivos de lucro no fue el principio. Y por motivos de acercamiento y por motivos de humanitarios, o sea, porque se llegó al concepto de que se tenía que abrir Cuba para los cubanos de buena voluntad que estuvieran aquí. Así fue como se pusieron las primeras agencias, y ahora no sé cómo será. Yo no tengo control ninguno. ¿Por qué renuncias a ese mundo empresarial en el cual eras muy pionero? En realidad yo renuncio. Se cambia el concepto de Cuba Travel. Cuba Travel se acaba aquí en Miami por razones obvias, como tú sabes, por razones de seguridad y obvias. Y yo seguí con otras... O sea, por los atentados. Por los atentados, en parte. Pero en parte también porque vino el año 85, y en el año 85 se suspendieron todos los viajes a Cuba. Con la administración Reagan. Con la administración Reagan. Después de Radio Martí, Cuba sacó una ley donde no permitía, o sea, tuvo un tiempo largo, durante 5 años creo que fue, que no entraban cubanos a Cuba por la diferencia que había con Reagan y la apertura de Radio Martí. Entonces yo sencillamente me separé de los viajes y me dediqué a otras cosas. Me dediqué a la enseñanza y después me dediqué a poner un negocio por mi cuenta. Ahora, tu faceta como artista, ¿desde cuándo surge en ti la motivación de ser un pintor? Chico, siempre del mundo. Yo inclusive... O sea, en toda esa época... yo dejé a un lado un poco mi arte para poderme dedicar a esto, ¿no? Uh-huh. Para poder hacer el grupo y poder hacer Areíto y poder hacer todo estas cosas. No cabe duda que me costó. En primera, no solo me costó desde el punto de vista de tiempo,
sino me costó porque me cerraron aquí también. Aquí no exhibí, aquí no era fácil exhibir. Y el Museo Cubano tampoco te asimilaba. No, por tu madre, no. Esto aquí era fácil. Inclusive ni el libro me ponían, ni enciclopedia. Fue una segregación que la había primera aquí. Enciclopedia que me sacaron a mí fue esta ahora en California, que es muy buena, los 400 pintores del siglo XX. Ahí sí fue la primera vez que me incluyeron, pero aquí no, aquí después de Areito yo era un desechado completamente, un reject. Yo veo que tu obra tiene mucha repercusión y que tú tienes una relación muy especial como artista allá con la República Dominicana. Mucho. Yo le debo mucho a República Dominicana. ¿Sí? Mucho porque precisamente por la razón de problemas aquí de Miami, ¿no? Y que era mucho más difícil. Y ha sido siempre más difícil, no solo por poner políticos, sino porque Miami es una cosa muy rara, muy extraña. Yo decidí irme para República Dominicana y exhibí dos veces seguidas casi, en un periodo de 4 años en el Museo de Arte Moderno, y fue una exposición tremenda y me dieron un gran apoyo. Al punto que yo voy constantemente a República Dominicana. ¿Ahí está tu mercado principal? No, mi mercado principal está en el norte, está en Atlanta, en Chicago, en Los Ángeles, en San Francisco, es mi mercado principal. Yo tengo un dealer que me cubre toda esa fase. Está muy caro, vendes muy caro, $2 Yo no sé cuánto vende. Yo no recibo lo que vendo. Ya. Yo recibo 1% de lo que vendo. Pero vivo de eso en el mundo, gracias a Dios. Y te da satisfacción. Claro, pero la satisfacción es poder vivir de lo que tú haces. $2, y como artista, ¿cuál ha sido ya como artista tu relación con la cultura cubana en Cuba? Muy buena. Yo exhibí en Cuba una tremenda exposición en el 2001 que se llamó Aguardando que escapen los demonios. Mira tú qué cosa más interesante. Que era el título de un cuadro que aún preservo. Que la exhibí gracias a Eusebio Leal, que me abrió las puertas del Museo de San Francisco, del Convento de San Francisco. Y exhibí allí en la sala segunda del convento, la Basílica de San Francisco, 22 pinturas. ¿Y tu relación con los pintores cubanos de tu generación? Tengo algunos, conozco a Nelson, conozco a varios pintores que no son tan conocidos, pero son muy amigos míos. Conozco a Veiga, que es el curador más importante que hay en Cuba en este momento. Tengo una muestra de mi pintura en la oficina del historiador de La Habana, y tengo una muestra de mi pintura en Casa de las Américas, y otra creo que en Revolución y Cultura, porque exhibí en Revolución y Cultura también una muestra de dibujo muy bonita. ¿Y el Museo Nacional tiene obra tuya? No, que yo sepa no. ¿Y si te la piden, la das? Hombre, por supuesto, es mi país. Si tengo 2 obras en el Museo Moderno de República Dominicana, y va a abrir en Martinica el Museo del Caribe, y me está pidiendo una obra también. Y es que ese es el alma mater de la pintura cubana. Ese es el alma mater de la pintura cubana, yo cómo no. ¿Cuáles son los pintores que más admiras dentro de la pintura cubana? Yo te digo una cosa, para mí, porque yo lo conocí y fue una especie de inspiración para mí su vida, es José María Mijares. Para mí Mijares, a pesar de todo lo que lamentablemente se ha creado con él después de su muerte, yo considero que es el mejor exponente de la vanguardia cubana. Para mí el mejor exponente de la vanguardia. ¿Y te influenció? No solo me influenció, sino que me escribió una carta muy linda para yo obtener la beca Cinta en el año 76. Pero en tu obra, ¿tú reconoces la influencia de Mijares en tu obra? No, la reconozco yo, no la reconoces tú, porque la influencia de Mijares en mi obra es una influencia más técnica que estética. O sea, hay técnicas que yo uso que las usaba Mijares, pero que no se sabe, no se conoce, porque después que yo termino la obra tú no sabes. Claro, Mijares pertenece a lo que se conoce como la segunda vanguardia. La segunda vanguardia. La primera vanguardia a mí me gustó mucho. Yo reconocí mucho la obra principalmente de Abela y de Víctor Manuel, por lo osado de ella. O sea, la osadía de Víctor Manuel de venir aquí con una pintura parecida a la de Gauguin, o sea, con la influencia de Gauguin, y penetrar en el mundo del arte cubano, de la vanguardia cubana. Para mí fue una cosa muy, muy interesante y muy buena. Y aparte de eso, era muy entregado a la pintura. Dopico, ¿y cómo el fantasma de la calle Obispo le decían, pues siempre caminaba por Obispo para arriba y para abajo. ¿Cómo te ha llevado la crítica? Y después que me contestes eso, dime, ¿realmente los críticos saben de qué va la cosa? Nada, esa es la crítica. Los críticos saben de qué va la cosa. Ese es el problema. Mira, el problema del arte moderno ahora es ese precisamente, que un crítico es cualquiera es crítico.
Yo mismo me puedo hacer crítico si quiero. Yo puedo escribir sobre uno. Tú pintas y yo te hago un pintor ahora y empiezo a escribir sobre ti. Y si escribo bonito me convierto en un crítico increíble. La última crítica para mí, de verdad con puño, que hubo aquí en América Latina, se llamó Marta Traba, que murió en un accidente de avión. Marta Traba creó una escuela de crítica de arte que es la que más a mí me ha llamado la atención, de la crítica de arte moderna. Y después de ahí, yo no sé, no le veo que sea relevante la crítica para una obra de un artista. No la veo relevante. Ahora que tú hablas de escribir, hay varios casos en la pintura cubana de pintores que han tenido una especie de desfiladero o de beta o de vocación literaria. Estoy pensando en Carlos Enrique, que escribió. Estoy pensando en otro que vive, ahora está por aquí. Estoy pensando en Falla Jamí. Estoy pensando también por aquí Ramón Alejandro, pero Ramón también escribe. Ramón escribe, sí. Y tú también has escrito. Sí, yo he escrito cosas, sí, he escrito algo. Pero lo mío ha sido más bien para mí. O sea, no he publicado nada, no he tenido ninguna publicación. He escrito de vez en cuando. Inclusive me fascina la historia, he escrito cosas sobre la historia y eso, pero no he tenido ese tipo de actividad como ha tenido Ramón y han tenido otros que hay aquí. Ahorita toqué un tema. La pintura y la poesía se llevan de la mano, porque yo inclusive tengo un amigo que tú conoces que es el poeta nacional de Cuba, ¿cómo se llama? Nicolás Guillén. No, el otro que está vivo. Pedro Armando Fernández. Pablo Armando Fernández. Pablo me hizo una poesía a mí que un día te la voy a dar para que tú veas sobre mí. Durante la exposición mía en Cuba, Pablo me hizo una gran poesía. Y Pablo me decía, y yo lo comprendo porque lo hago también. Yo escribo poesía. Él escribía poesía y se la daba a leer a Pablo Armando. Y entonces me decía, yo lo que hubiese querido ser es pintor, no poeta. Tú sabes que hay una leyenda, que yo respeto todas las leyendas sobre Pablo Armando, pero a lo mejor tú puedes arrojar luz. Hay una leyenda que dice que Pablo Armando Fernández es una persona capaz de cambiar de avión en pleno vuelo. O sea, él está regresando de la isla de Papua, de un recital de poesía, y sale un avión para la isla de Creta y se produce un proceso que él aparece en el próximo avión y siempre está cambiando de avión. Siempre está cambiando de avión. Pablo Armando cuando me sorprende a mí, como escribe de los lugares más insólitos del mundo. Sí, un día me lo encontré en una playa, me lo encontré cerca de una playa en Santo Domingo y nos fuimos los dos a caminar por la playa y perdí unas piedras que tenía especiales que él tenía guardadas, unas piedras de resguardo. Y aquello yo tuve casi que llevarme a Pablo Armando un psiquiatra porque había perdido la piedra. Yo he disfrutado mucho también esa tierna y amistad. Es un gran amigo. Que es Pablo Armando Fernández. Hay un tema que habíamos tocado y que se me había ido, y yo creo que me gustaría que lo pusieras en perspectiva. ¿Qué puedes tú decirme de eso que se llamó en Miami el Museo Cubano? ¿Qué fue el Museo Cubano? Yo te puedo hablar poco del Museo Cubano. Nunca me invitaron a nada de eso. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se movía eso? Un grupo de cubanos, entre ellos Mainieri, Carlos M. Luis, Cernuda, se movieron y crearon un museo que se llamó el Museo Cubano. Y después se deshizo el Museo Cubano en una bronca increíble. Terminó como la fiesta del Guatao. Terminó como la fiesta del Guatao. Inclusive durante el tiempo el Museo Cubano quemaron hasta un cuadro de Mendivi. De eso quiero hablar contigo después que regresemos de la pausa comercial. Vamos a una pausa comercial. Continuamos con Vicente Dopico Lerner, invitado de lujo hoy en La Tarde Se Mueve. Estamos de regreso en La Tarde Se Mueve con Vicente Dopico Lerner para la conclusión de esta entrevista. Nos habíamos quedado... Nos quedamos en cuando quemaron el Pavo Real de Manuel Mendive, que creo que después quien lo hizo se arrepintió. No me acuerdo quién fue que lo quemó, pero... Creo que después se arrepintió. Ahora, ese hecho, cuando viste que se quemaba una obra de arte por fanatismo político... Salvaje. Es una salvaje. Eso fue una de las salvajadas más grandes que tú puedas contemplar. Eso nada más se produce en la Alemania de Hitler, cuando empiezan a quemar los libros. Mira, fíjate que ni Hitler llegó, se quemaron libros. Pero el Tercer Rey jamás quemó una obra de arte. Por quemar una obra de arte, las guardaba. O sea, les tenía respeto. Inclusive las encontraron en una mina de sal después al final de la guerra, porque ellos eran supuestamente la cultura era el arte. Pero aquí es una salvajada completa. Quemar una obra de arte es lo más salvaje que tú puedas ver. Porque todavía tú quemas el libro, quemaron los libros, pero los libros se reproducen, ¿no? Pero una obra de arte no se reproduce, es original. Y a mí me causa risa porque todo el mundo, nadie habló nada, porque aquí nadie habla nada, nadie critica nada de verdad. Esto mismo de Vivian tú tienes y nadie lo critica. O sea, lo criticamos nosotros, tú como prensa alternativa, pero no hay prensa que lo critique. Y sin embargo, después de haber quemado eso, vino Mendive aquí y vendió toda su obra en una galería de Coraquego.
Hace como 3 años, 4 que vino vendido ahí. Sin duda un gran artista. Un gran artista, sí, muy buen artista. Vicente, vas a terminar tu vida en Miami. ¿Te sientes de Miami o te sientes...? Sí, ¿cómo nosotros no sabemos nunca. Pero hay una parte, sufres a veces crisis existencial, que no eres... Lourdes Casal decía, que fue tu amiga. Lourdes Casal decía, soy demasiado neoyorquina para sentirme habanera y soy demasiado habanera para sentirme neoyorquina. Yo siempre me identifiqué con ese pensamiento de Lourdes, porque ese pensamiento que tú estás tocando ahora lo dijo Lourdes en un apartamento de Nueva York cuando estábamos haciendo Contra Viento y Marea. O sea, nosotros hicimos un libro que se llamó Contra Viento y Marea. Y todo el tiempo lo pasamos en Nueva York con Lourdes trabajando y todos nosotros trabajando, y la enfermedad de Lourdes empezaba. Teníamos que llevarnos a Lourdes para el hospital a cada rato. Y entonces Lourdes le decíamos, una cosa le dije yo a Lourdes, inclusive le dije, yo y todos los demás le dijimos, Lourdes, ¿por qué no te vas para Cuba? Y dice, es que me siento demasiado neoyorquina para ser habanera y demasiado habanera para ser neoyorquina. O sea, era un problema existencial muy grande. ¿Tú has tenido en algún momento ese fenómeno existencial? Como siempre lo tenemos en el mundo. Yo creo que nosotros, hay una cosa en el artista, yo no sé si será el arte o será el carácter de cada cual, que nunca estamos satisfechos. Hay una especie de insatisfacción constante en uno, que tú estás aquí, quieres estar allá, y tú estás allá y quieres estar aquí. Lo único que sí, en mi caso, siempre quiero estar haciendo mi obra. Donde yo me siento feliz, donde yo pueda realizar un proyecto pictórico que es en definitiva a lo que estoy dedicado en este momento en cuerpo y alma. ¿Cómo percibes tú a estas nuevas generaciones de cubanos que llegan ahora a este país por una u otra vía? ¿Y qué papel tú crees que deben tener estas nuevas generaciones aquí con respecto a la patria, con respecto a Cuba? ¿Cómo tú ves? No sé, me hace una pregunta muy difícil, porque a veces notas diferente a la época tuya. Muy diferente, completamente diferente. ¿Tú crees que cambiarán el rumbo de la dinámica política extremista secuestrada en Miami? Yo creo que la están cambiando. Pero darán el zarpazo de enterrar ese tipo de mentalidad bochornosa. Yo creo que sí. Yo estoy seguro que sí. Aunque a veces me causa un poco de decepción el tipo de cubano cuando hablan, y el problema es que la propaganda ha sido tal que no solo rechazan la revolución cubana, sino dentro de la revolución cubana rechazan a Cuba. Y ese es un temor que uno tiene siempre. Pero yo creo que a la larga van a dar el zarpazo y va a ser la generación que va a dar el salto entre Cuba y Estados Unidos, entre Cuba y Miami. Déjame para finalizar una frase bien reconfortante que nos sirva a todos por igual para terminar esta entrevista. Dame lo primero que te venga a la mente. Coño, qué pregunta. No es una pregunta. No estaba preparado. No, lo primero que me viene a la mente a mí es, sinceramente, poder hacer un puente real entre Cuba y los cubanos aquí. O sea, poder llegar, porque me da pena que después de 30 años, de cuando se hizo Areito, que nosotros pensamos que iba a ser mucho más rápido, nosotros estar viendo en estos momentos lo que está sucediendo, incluyendo lo que pasó con Vivian, que nosotros debemos, que me da miedo que vuelva a recrudecerse otra vez aquel infierno en que nosotros vivimos en los 70. Yo lo que pido por la paz y la tranquilidad y el honor de los cubanos, que eso no se repita. Muchísimas gracias a Vicente Dopico Lerner por comparecer ante La Tarde Se Mueve. Muchas gracias a todos los oyentes. Estaremos aquí, yo estoy saliendo de viaje, yo estaré en Cuba hasta el próximo martes. Probablemente pueda estar aquí el martes, si no será el próximo miércoles. Estaré en Cuba durante esos días. Gracias a todos, muy buenas tardes en La Tarde Se Mueve. Este programa es auspiciado por Mar Azul, su agencia de viajes a Cuba con más de 30 años de experiencia.